Seguimos aquí en 24 minutos, tenemos a Alfredo Romero. Alfredo, estábamos hablando ahorita del tema del magistrado del Tribunal Supremo. A mí como abogado me pega muchísimo porque cuando yo era pasante, que iba para el Tribunal Supremo a revisar, por cierto, las causas que tú me mandabas a revisar, uno veía como que los magistrados estaban en lo más alto, pues es el máximo tribunal. Ahora ver que un magistrado está metido en todo esto, ¿cuál es el impacto que tiene sobre todo en la sociedad? Mira, sociedad venezolana, porque un sistema, fíjate, nosotros como abogados, para nosotros evidentemente es fundamental porque el Poder Judicial es como el canal de trabajo, es decir, claro, es como para el panadero, la harina y el pan es la base esencial de su trabajo, y para nosotros el Poder Judicial es nuestro sistema en el cual podemos defender a una persona. El abogado, disculpa que te interrumpa, pero... Claro, ahí es donde iba, ¿no? Okay. Para nosotros es fundamental porque es nuestro lugar donde acudimos, donde vamos, están los tribunales. Pero, más importante que para el abogado, es para el ciudadano. Porque, ¿a dónde va un ciudadano? Suponte, y no es que lo supongamos, sino sucede todos los días, en un país donde asesinan 53 personas diarias, 1.500 personas mensuales, 19.000 personas fueron asesinadas el año pasado, 130.000 personas en 10 años, 19.000 personas en Venezuela, 130.000 personas. Eso quiere decir todas que esas cifras que tú tienes son cifras oficiales. Bueno, no oficiales, porque la oficialidad de la cifra, que lo cuento yo aquí, no existe porque evidentemente no existe ya el ministro de Interior y Justicia que dice, bueno, hubo tantos muertos, pero se ha conseguido a través de periodistas y a través de contacto directo con la realidad de esas cifras, y así es las que aparecen en la prensa por lo menos todos los lunes. Disculpa que te interrumpa, fíjate, hay algo que está pasando ahorita en este momento, que es el tema de las cárceles. Yo el día de ayer me metí en el Twitter y con el equipo de producción también, y estábamos verificando en el tweet line de Venezolana Televisión, y no había ni una sola noticia sobre lo que estaba pasando en la planta. Nos metimos en otros canales del Estado también, y no había ni una sola noticia. Nos metimos en La Patilla, nos metimos en Noticias 24, y vimos el desastre que está pasando. Hablé con gente personalmente que trabaja cerca de la planta, y dicen que la situación fue caótica, que era un caos total. Ahora, desde que nosotros empezamos a hacer este programa, quisimos resaltar las acciones buenas que están haciendo las personas, duélale a quien le duela. Yo no quiero ahorita en este momento decir que el gobierno está haciendo algo malo, pero está pasando eso, el gobierno notifica unas cosas, la oposición notifica otras cosas, entonces estamos en un estado que... Bueno, fíjate, y ahí es donde iba, ¿no? Cuando yo me refería precisamente a esta situación de los asesinatos, entonces nos preguntamos, vamos a hablar, ya que estás hablando del tema de las cárceles. Tú tienes a la ciudadana señora Juana, que es madre del muchacho de 18, 19 años, Joaquín, que se encuentra en la planta o en cualquier cárcel del país. El señor Joaquín, que es el 75% de los casos, no ha sido condenado. ¿Condenado qué quiere decir? Que él no es realmente culpable, sino es procesado. ¿Qué quiere decir una persona que es procesada? Bueno, que se presume por alguna actuación que él ha podido cometer un delito, pero todavía eso no se ha probado ni se ha determinado por un tribunal. ¿Quién tiene entonces la responsabilidad de ese retardo procesal, de que ese ciudadano esté en la cárcel, pero además de eso, que entre en la cárcel sin ser condenado y probablemente a lo mejor luego que culmine el proceso no era culpable, pero entonces sufrió los vicios y la corrupción y el desastre de las cárceles? Entonces ahí es donde vamos al sistema judicial. Cuando aparece un magistrado, la máxima autoridad de ese sistema judicial, que encarcela a esa persona y dice, mire señor, el sistema judicial, señores, es corrupto. Yo tergiversé sentencias, yo condené a personas porque quise perseguir políticamente, como él dice, tú dices, bueno, ¿y entonces en quién confío yo? ¿En quién confía la señora Juana y en qué confía Joaquín, que está encerrado por un sistema judicial que la máxima autoridad dice que no funciona, y que dice la señora Juana de su hijo, bueno, mire, no cuento con más nadie? Porque es precisamente allí las únicas herramientas que uno tiene para liberar a esa persona o para encarcelar a alguien que te robó no solo el celular, sino que asesinó a tu hijo o a tu marido o a tu hermano. Pues si ese sistema judicial, el mismo máxima autoridad dice que es corrupto, entonces, ¿con quién cuentas? Entonces es la base esencial de un sistema democrático armónico. Si no existe un sistema judicial que proteja los intereses de los ciudadanos, un sistema judicial donde tú puedas acudir y acceder libremente a los efectos de reclamar una situación que te corresponde, llámese tu derecho a propiedad o tu derecho a la vida, entonces
¿qué te queda? No te queda absolutamente más nada. Entonces es donde vemos la distorsión también, la crisis en los sectores, sobre todo populares, donde utilizan la justicia con sus propias manos, y vemos entonces que reaccionan los vecinos para inclusive matar a un malandro porque la policía no actúa, o porque cuando actúa lo libera, o porque cuando actúa no lo libera, los tribunales no actúan, o cuando actúa a veces contra una persona que no es responsable, esa persona va al tribunal, el tribunal lo encarcela, llega a la cárcel y en la cárcel lo matan. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, una situación grave con el sistema judicial es una de las situaciones, yo creo, te puedo decir, yo creo que sin justicia no puede haber paz social. Eso es elemental. Y cuando la impunidad está allí, por una parte, pero también cuando la justicia sirve para inclusive responsabilizar o criminalizar a aquellos que no son responsables, pues la paz como tal queda totalmente opacada. Y yo creo que un país, y le pregunto a cualquiera que nos oigan, y te pregunto a ti, ¿tú te sientes en paz, en tranquilidad caminando por la calle? Yo me siento asustado. ¿Tú te sientes? Todos los días. Yo tengo que llegar a mi casa antes de las 8 de la noche. Pero pregunta, el día de mañana te roban un celular, ¿tú te sientes en paz, tranquilo, como ir a denunciarlo en la policía? Para nada. Usted que nos está viendo, si el día de mañana le roban su casa, ¿usted siente que usted cuenta con un sistema judicial como tal para que persiga a los delincuentes y para que esos delincuentes sean encarcelados? Usted que tiene a un hijo preso, que hay casos, pues, porque claro, hay muchos, estamos hablando de una situación de cantidades importantes de presos. ¿Usted siente que cuenta en el sistema judicial para que su hijo pueda realmente ser rehabilitado en caso de que sea responsable? Eso es lo que establece la ley, que cuando ellos entran al sistema penitenciario, la ley establece que ellos tienen que ser reinsertados a la sociedad. Pero peor del caso, si su hijo no es responsable, como sucede, o su hija, o su madre, o su hermana, usted cuenta con un sistema judicial expedito que realmente establezca que ella o él no es responsable. Bueno, ¿cuántos nos sentimos víctimas de ese sistema judicial hoy día? Todos, porque si no hay sistema judicial, los robos no paran, los crímenes no paran, los encarcelados injustamente no paran. Y ellos se están matando entre ellos. Y se matan entre ellos, y entonces el derecho a la vida, porque es en términos generales a la integridad física de la vida, está totalmente vulnerado, y es un derecho esencial humano que evidentemente no podemos negarlo, que está siendo vulnerado en forma importante en este país. Vamos a otro corte, Alfredo, y ya seguimos en 24 minutos con Alfredo Romero.